ni en audiencia a la palabra de Dios, porque no hay alcance para ella. La palabra de Dios es lo más sublime, lo más alto que el ser humano puede leer, puede meditar, porque es el pensamiento y la voz de Dios, hermanos. Muy bien, hermano, pues sean todos bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Alberto Pérez, una tremenda bendición, lo mencioné el día jueves. Reciban un saludo de parte de la iglesia allá en California, y que todos, pues hermanos, que sepan que estamos orando por esta iglesia. Ya se los dije y lo repito hoy con toda claridad y firmeza, hermano pastor, estamos muy agradecidos con Dios por usted, por su vida, por su familia y por esta iglesia, hermanos. De verdad que es una tremenda bendición, hermanos. Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios, hermanos. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie y vayan conmigo a Isaías capítulo 1, versículo 10 al 18. Vamos a leer un pasaje quizá muy conocido por muchos de nosotros. Capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 10 al 18 vamos a leer. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. El versículo 10: escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud al agraviado. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a las viudas. Todos juntos, hermanos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amante Dios, te damos gracias otra vez en esta hora, Padre. Gracias. Gracias por tu bondad maravillosa. Señor, sabemos que uno de tus atributos por los cuales aún estamos de pie, Señor, es tu paciencia, Dios. Sabemos, Señor, que la longanimidad de ese atributo maravilloso, Señor, no tiene límites, no tiene fin. Pero también hablamos, Señor, y entendemos de tu atributo de justicia, Dios. Que tú eres bueno y justo, Padre, y aplicas tu justicia, Señor, nos parezca o no nos parezca, Dios. Padre, gracias por la gran oportunidad de meditar en tu palabra en esta hora, Padre. Bendito seas por siempre, Dios. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Asiento, hermanos, por favor. Asiento. El tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta hora es cuando Dios detiene su paciencia. No que a Dios se le acabe la paciencia, sino cuando Dios detiene su paciencia. Y el propósito, hermanos, es tiempo de despertar. Tiempo de despertar. Isaías. Según los eruditos, el nombre de Isaías significa Jehová salva.
Jehová salva. Este profeta mayor, que según nos menciona por sí mismo en el capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 13 y 18, nos enseña que él fue un hombre casado, que mínimo tenía 2 hijos. Y era un hombre que verdaderamente supo guiar a su familia hasta cierto punto que Dios le requirió. Hablábamos ahorita que los hijos son herencia de Jehová, y ciertamente así lo es, para poder tener control de nuestros hijos con el temor de Jehová. El libro de Isaías tiene 66 libros, 66 capítulos. Fue escrito aproximadamente 8 siglos antes de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Él profetizó allá en Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9 y en Isaías capítulo 53, él describió claramente lo que iba a suceder 8 siglos más adelante. Y así sucedió, así se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, hermanos, es perfecto, y todo lo que dice en su palabra, de pasta a pasta, no los comentarios de las Biblias, sino la palabra de Dios, hermano, es perfecta. Y dice el salmista, la suma de tu palabra es verdad, es lo que menciona. Tiene 66 capítulos. Es seguido por el libro de Jeremías, que tiene 52 capítulos, considerando 4 de Lamentaciones. Pero viene Ezequiel, que tiene 48 capítulos. Y luego Daniel, que tiene 12 capítulos. Por lo tanto, Isaías fue el hombre que Dios eligió para darle más conocimiento del Mesías. Fue un servicio que estuvo dando Isaías allá en el área de Judá. ¿Por qué? Porque él fue el que a Dios le dio a él, hermanos, el mensaje de la cautividad que iba a tener el pueblo de Israel por causa de su rebeldía por 70 años. Iba a estar esclavizado, y se cumplió los 70 años. ¿Por qué? Porque Israel no quiso responder como Dios les estaba demandando. La paciencia de Dios se detuvo desde el principio, así como su gran bondad, hermano, que Dios manifestó para la preparación del hogar del ser humano, que es la creación. Dios, acordémonos que durante 5 días estuvo haciendo, hermano, todo lo que es la preparación del mundo, el cielo, las estrellas, animales, todo lo proveyó Dios. Y el 6º día hizo al hombre, para que el hombre llegara ya solamente a su hogar, que es el mundo, ¿verdad? Bueno, pero Dios empezó a proveer todo, pero el diablo llegó, hizo de las suyas. En el capítulo 3 de Génesis, hermano, pues Adán y Eva cayeron en pecado, y de ahí la maldición pasó a todos los hombres. El pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Pero Dios aún seguía mostrando su paciencia. Pero según en Génesis capítulo 6, la paciencia de Dios se detuvo. Se detuvo. ¿Por qué razón? Porque mandó un diluvio. Mandó un diluvio como destrucción de toda la humanidad, de todo ser viviente. Pero la paciencia de Dios siguió andando en la vida de 8 personas. Solamente de 8 personas. Y esas 8 personas también experimentaron, obviamente, tristezas, igual que nosotros, pecado. Pero toda la maldad y la perversidad, hermanos, aún después de ese juicio del diluvio, siguió creciendo todavía la maldad hasta el día de hoy. Y no va a parar, no va a parar. Porque el diablo, aunque ya fue vencido en la cruz, aún sigue dando, como hablamos coloquialmente, dando patadas de ahogado. Patadas de ahogado, porque ya se acerca lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice que le iba a aplastar la cabeza. ¿Se acuerda? Que le iba a pisar la cabeza. A la misma vez, Dios sigue mostrando su paciencia hasta el día de hoy con todos nosotros, con toda la humanidad. Pero sabe, hay un problema. Y esta situación, este mensaje de Isaías, me hace pensar a mí, hermanos, de una manera de verdad que uno dice, no, pues hay que tomar acción, hay que pensar,
Hay que ver, hay que accionar lo mejor que podamos como hijos de Dios. Lo mejor que podamos como hijos de Dios. Dios prolonga su paciencia para que el hombre, el ser humano, se arrepienta y se ponga a cuentas con Él. Pero llega el momento cuando el hombre entra en un momento de rebeldía plena contra Dios, que no obedece, a pesar de que Dios lo llama de diferentes maneras, principalmente a través del Evangelio. Esa es la manera que Dios habla, a través del Evangelio. Le puede mandar a una persona, un cristiano, un tratado, en la radio, en la televisión. Dios está hablando, pero sobre todo, según Romanos capítulo 1, versículo 20, dice que está hablando por medio de la creación. Está mostrando que hay un Dios soberano, un Dios poderoso, que está diciendo, hay un ser divino por encima de todo, aún por encima de la creación, porque Él es el creador. Y muchos no responden. Muchos no responden. El Salmo 103, versículo 8 dice que Dios es tardo para la ira, es clemente, es paciente. Y sabe, no va a cambiar eso, no va a cambiar. Pero su paciencia se detiene para muchos. Según Romanos capítulo 1, versículo 25, a partir del 20 hasta el 25, muchos hombres cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios, a pesar que Dios se los puso enfrente. Cambiaron la gloria de Dios. Otros, dice, no tomaron en cuenta a Dios. Otros rechazaron a Dios. Y Dios da su veredicto. Dios dio su veredicto ya en Romanos capítulo 1, específicamente el capítulo 3. El hombre es perverso. El hombre es malo. El ser humano merece el infierno. El ser humano está lejos de mí, pero hay esperanza en Jesucristo. Para eso lo envió Dios, para eso. Paciencia. Según el diccionario de la Real Academia Española, paciencia es, hermano, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso es paciencia. Eso lo menciona el diccionario secular de la Real Academia Española. Pero paciencia, la paciencia que encontramos aquí en la palabra, esta palabra, hermano, macrotumía, del griego macrotumía, está hablando de una manera que dice longanimidad, es decir, una paciencia larga, súper larga, inmensa, que no se acaba. Ese es el atributo de Dios, paciencia larga. Y eso es lo que sigue extendiendo Dios hasta el día de hoy. Quiero compartir con ustedes, eso solamente fue introducción, hermanos, Quiero compartir con ustedes, hermanos, 3 cosas de la adoración a Dios. Se espera que todo cristiano esté adorando a Dios. Amén. Que todo cristiano esté adorando a Dios. De las 2 maneras. Hay 2 maneras de adorar. Hay 2 maneras de hablar. Corporalmente, o es decir, por el testimonio externo, y verbalmente, lo que viene del corazón. Son las 2 maneras. Entonces los hijos de Dios, como ya tenemos vida, entonces nos tenemos que esforzar en esas 2 cosas. Así que vamos a ver, primero 3 cosas de la adoración. Número 1, la adoración falsa. Hay adoración falsa. Existe adoración falsa. Inventaron adoración falsa. El mismo Señor Jesucristo lo menciona claramente. Él dice allá en Juan capítulo 4, dice que Dios sigue buscando hasta el día de hoy verdaderos, ¿qué dice, hermanos? Pero dice verdaderos. Y ya con eso nos está diciendo, nos está abriendo una panorámica completa. Porque si dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, a la misma vez está diciendo que existen falsos adoradores. Y si hay falsos adoradores, hay falsa adoración. Aunque parezca buena ante los ojos de Dios, Dios dice no. Aunque parezca buena. Hace un tiempo, ya un buen tiempo, vi un reportaje de que se rentan personas en los velorios
Hay mujeres, no sé cómo le llaman, pero sé que, creo que las lloronas, así como la historia que hice, ¿verdad? Las de esas, curanderas, esas. Ellas, ¿verdad? Dice que llegan bien al velorio, están bien y hacen, pues se ponen de acuerdo con la persona que los contrató, ¿verdad? Y le pagan, le dan su, qué bien. Y ya entra en escena y todo cambia. Y ya va y lloran de verdad. O sea que uno la ve y contagia al otro, y está quebrantado, parece de verdad, pero no. Pues más o menos así es la falsa adoración. El hombre viene delante de Dios y derrama su corazón aparentemente, pero Dios dice no. Es una falsa adoración. Para comenzar, el Señor Jesucristo dice claramente, dice que el hombre tiene que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, para la verdadera adoración es la que cuando se utiliza el único medio, que es Jesucristo. Esa es la verdadera adoración. Cuando uno habla con Dios, pero Jesucristo es el centro de la adoración. Eso es lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13. Claramente está diciendo que en la oración el Padre tiene que ser glorificado en el Hijo. Por lo tanto, cuando no está Cristo en el centro de esa adoración, es falsa. Es falsa. Lo hagan como lo hagan. Vean lo que dice aquí, hermano, cómo estaba actuando Israel. Vean el versículo 11, por favor. Versículo 11, vamos a leer del 11 al 14, lo leo otra vez. Dice, ¿para qué? El 11 nada más. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es decir, todo se estaba haciendo, hermanos, como Dios se lo requirió. Según en el libro de los Levíticos, capítulo 1 hasta el capítulo 7, Dios demandó a su pueblo que tenían que hacer sacrificios para darle la gloria a Él, para que Dios se apaciguara en cuanto a su ira contra los hombres. Y ellos, hermanos, lo estaban haciendo. Estaban llevando a cabo esos sacrificios, lo estaban haciendo de una manera en la cual hasta ellos se la estaban creyendo. Pero miren el veredicto de Dios: no, ya no quiero nada de eso. Eso no es bueno lo que están haciendo. Y quizá diga uno: ay, pero Dios, yo sí lo estoy haciendo. Cállate, mentiroso. No es así. Lo estás haciendo de manera externa, pero de manera interna no lo estás haciendo como yo les pedí que lo hicieran. No. Y mire, y todos involucrados. Vea el versículo 13, por favor. Dice: no me traigáis más, ¿qué dice, hermanos? Vana ofrenda. La palabra vana, tanto en el hebreo como en el griego, significa, hermano, vacío. O sea, sin fondo, pues. Nada. Dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso, y aquí empieza a describir, note que donde dice ofrenda hay un punto y una coma. Entonces ese punto y esa coma van a estar describiendo lo que es la vanidad o la falsedad, lo vano, lo vacío. Dice aquí: el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo. ¿Qué dice, hermano? Sufrir. En el hebreo significa no lo puedo tolerar. No puedo. Y luego dice: son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea que todo lo que estaban haciendo, no estaba bien. Aparentemente se veía bien. Pero hermanos, la Biblia allá en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo dice con toda claridad a los de Galacia: no os engañéis,
¿Se acuerda? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice, eso mismo cosechará o segará. En otras palabras, hermano, no podemos mentirle a Dios. Y sabe, estamos en un tiempo tan crítico. Siempre el mundo ha estado en un tiempo bien crítico, hermano, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Pero estamos mirando cosas tan, de verdad, tan perversas, cosas tan malas, hermanos, que nos hacen pensar que ya a la esquina, hermano, está ya la venida de nuestro Salvador Jesucristo por su iglesia. Cantábamos ahorita, hermanos. Él va a venir por nosotros. Y saben, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos, dice, ¿cómo? Algunos, dice, tienen por costumbre, cuanto veis, y luego dice, que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. Es decir, hermano, está muy cerquita. Los días de fiesta de Israel siempre eran celebradas, hermano, aparentemente con reverencia. Comenzaron bien. Comenzaron bien. Vea el versículo 14, por favor. Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas. Y luego dice, cansado estoy de soportarlas. Dice, cansado estoy. Quiere decir esto, lo vamos a ver más adelante también, que hubo un momento en que Dios sí las aceptaba al principio. Que hubo un momento que sí, órale. Pero al paso del tiempo, ya estoy cansado de eso. Y hermanos, mire, cuando el Señor Jesucristo da el mensaje a las 7 iglesias de Asia, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 4, empieza a poner por alto a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, que trabajas, que tienes discernimiento, que haces las cosas bien, que vives para mí, dice el Señor. Pero el versículo 5 dice, pero tengo algo contra ti. En otras palabras, dice, tengo algo que no me gusta de ti. ¿Qué dice? Has dejado tu primer amor. Pero mire, entendamos esto. Dice que has dejado. La palabra dejar no significa, hermano, que lo has desechado por completo. Está hablando de alguien que verdaderamente conoce a Jesucristo. ¿Ok? No estamos hablando de apostasía. Estamos hablando de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, pero que ha dejado, es decir, lo ha puesto a un lado, su primer amor. Y sigue viviendo o está empezando a vivir otra vez como estaba al principio. Por eso le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Y luego, ¿qué dice? Y arrepiéntete, dice. Acuérdate y arrepiéntete. El corazón de estos israelitas, hermanos, estaban al mismo nivel que el nivel estaba en Sodoma. Imagínense el veredicto de Dios. Imagínense, lo leímos en el versículo 10. ¿Cómo les dice? Al pueblo escogido de Dios. Al pueblo que se le dio la palabra de Dios, la primera nación que recibieron, hermano, el mensaje de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 3. Se les dio, pero le dice, son como Sodoma, dice. Imagínense, hermanos, pero eso lo podemos aplicar. Hay una aplicación, pero es una aplicación, hermano, que tenemos que hacer con todo nuestro corazón, con toda honestidad y con toda reverencia para Dios. ¿Ve? Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en los cuales ya no hay que jugar. Ya no hay que jugar. Ya no. O somos o no somos. O Dios, Cristo y el Espíritu Santo es nuestro amo y Señor de todo, o no son de nada. Esa es la idea que Dios está diciendo al pueblo de Israel. Y mire, no suena como regaño.
Es un regaño que Dios da a Israel, pero con un propósito. Y el propósito lo encontramos en el versículo 18. El corazón de Dios está diciendo, miren, así están viviendo, quieren engañarme, pero no pueden. Pero hay esperanza para ustedes. En el versículo 18. Y hermano, sigue eso todavía. Sigue eso, pero uno tiene que hacerse el análisis personal. Según la Biblia, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice, ¿qué dice? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a no ser que estemos reprobados, dice. Examinaos a vosotros mismos. Es decir, hermanos, no es que se pare en el espejo, a ver tú, dime, a ver qué, ¿cómo estoy? No, es hacer un análisis, como dice también 1 Corintios 11, 28, y poder hablar con Dios, hermanos. Y eso es lo que Dios dice. Eso es la oportunidad que le da a Israel también. Número dos, hermanos, el peligro. Vamos a ver ahora el peligro, hermanos, de la falsa adoración. El peligro, vea el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El peligro, ¿cuál es entonces el peligro? El rechazo de Dios. Pero ¿cómo que Dios me va a rechazar? Sí, Dios rechaza. Dios odia el pecado. Dios es santo en su máxima extensión de la palabra. Por esa razón los querubines allá en Génesis, hermano, ellos mencionaban, ¿qué decían cuando estaban, hermanos, cuando estaban mirando la visión? Isaías, ¿qué dice? Amén, hermano, qué bonito. Dice, santo, 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 estaba diciendo, hermano. A ver, hermano, vamos a ver, hasta el que esté dormido, repita conmigo, hermano, santo, santo, santo. A la de 3, 1, 2, 3. Santo, santo, santo. Amén. El peligro es el rechazo de Dios. La paciencia de Dios se detiene en el corazón rebelde, en el corazón que quiere estar jugando con Dios, en el corazón que se convierte en un ser de doble ánimo. La palabra doble ánimo, según Santiago capítulo 1 y capítulo 4, está diciendo que es un hombre de doble cara, una persona pues de doble cara o una persona de doble alma. Eso es lo que significa. Llegará el momento en que la carga del pecado, de la frialdad, de la ignorancia, de la pereza, hermano, comenzará a querer reaccionar. Hay momentos, hermano, mire, personas que no conocen a Dios se acercan a uno. Yo creo que le ha pasado a usted, que saben que somos cristianos y se le acercan. Oiga, le pido que ore por favor por fulano, fulana, por favor, porque mire, usted pues que está cerca de Dios, luego dice, ¿verdad? Usted que está allá cerquita en el cielo, ore por mí. Saben, hermano, y eso es bueno, eso es de buen testimonio. Pero saben que existe Dios. ¿Por qué no van directamente con Dios? Eso es lo que dice la Biblia. Vengan a mí, dice, vengan a mí. El Señor Jesucristo, yo del Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 37, dice, el que a mí viene, no le echo fuera, no le echo fuera. El peligro es ser rechazado por Dios. Qué escena tan triste. Que el hombre empiece con una actitud dramática, hermano, desesperada, en un momento que verdaderamente está pasando su vida, su familia, pero aún así no quiere hacer nada, pero es conmovido por los sentimientos al mirar la situación. Y ok, a ver, vamos, ay Dios, por favor, Dios, hombre, ya, ayuda. Dice Dios, no, yo no puedo hacer eso. Hermanos, Dios no es un Dios el cual se moldea a nosotros. No. La creación se tiene que moldear a Dios. Dios no es un Dios manejable. Hermano, es un Dios recto, justo y poderoso. Como dice Apocalipsis capítulo 1.
hermano, es el Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso, y no lo podemos moldear. Dios no anda, como dicen por ahí, o decimos, con medias tintas. Hermano, es la escena cuando alguien está en esa rebeldía, está en su necesidad, hermano, y está pidiendo. Imagínense, toque y toque y toque y toque la puerta como las 5 vírgenes insensatas, hermano, ya en Mateo capítulo 25, hermano, que cuando se cerraron la puerta estuvieron toque y toque y toque y toque, y el Señor dijo: no las conozco. No las conozco, ya no puedo. Dios no responderá. Hermanos, he aquí, en una breve plática que tuve con nuestro amado pastor aquí, ahorita me comentaba, hermano, que está enseñando lo que es la santidad y la santificación. Hermano, mire, Dios quiere, hermanito, de los santificados, o sea, los nacidos de nuevo, quiere santificación. Santificación progresiva. O sea, ir mostrando verdaderamente, hermano, de qué estamos hechos ahora. Estamos hechos del poder de Dios, hablando en toda la extensión de la palabra, hermano. Ni aun cuando las oraciones se multipliquen. Mire, versículo 15. Dice: cuando extendáis vuestras manos, imagínense, hermano, extendáis vuestras manos. Sabemos lo que significa eso, lo que damos a entender, ¿no? De que, oh Señor, o como una desesperación, ¿verdad? Y que Dios los vea haciendo eso de una manera desesperada. Dice aquí, yo esconderé de vosotros, ¿qué dice? Ni siquiera los voy a regresar a ver. Esta es una expresión, obviamente, en la cual está mostrando el rechazo de Dios hacia esa persona. Pero luego dice, asimismo, cuando multipliquéis la oración, o sea, que le den más duro a la oración, que más constantemente, pero sigues en el mismo ritmo de vida, no te voy a oír. Eso es duro, hermanos. Esto es duro, no te voy a oír, no oiré. ¿Por qué razón? Dice, porque llenas están tus manos de sangre. De sangre, de maldad, pues, de perversidad. Entonces, todo eso tiene que haber, hermanos, una manera de poder actuar. Y sí la hay, sí la hay. Quieren a Dios, muchos quieren a Dios a su manera. Quieren que Dios les responda, pero no se rinden a Dios. Dios no es, hermano, de esos dioses que fue hecho de manos. El pecado siempre será un obstáculo, hermano, enfrente del Dios santo y soberano. Siempre, siempre. Hay muchos ejemplos de esto, hermano. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 28, por favor. Proverbios capítulo 28, versículo 9, por favor. ¿Lo tenemos? 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice? Su oración también es abominable. Dura cosa. Esto es duro, hermano. No han entendido, hermano, que Dios odia la maldad. Salmo capítulo 5, por favor, hermanos. Salmo capítulo 5, versículo 4. Dice así, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará, ¿qué dice, hermanos? Junto a ti, hermanos. Isaías capítulo 6, ahí donde estamos. Pero el capítulo 6, por favor. Miren lo que olvida el ser humano en medio de toda su maldad. Capítulo 6, hermanos, versículo 3, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, primero, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, hermano, aquí miramos la grandeza de la santidad de Dios, y esto es lo que olvida la gente, mucha gente, de que Dios es santo. Se olvida, y por eso creemos que podemos vivir
nuestras vidas como nosotros queramos, y Dios nos va a estar. Su paciencia, hermano, todavía está vigente, ¿eh? Su paciencia todavía está al alcance de todo aquel que quiera, hermano, pero se tiene que arrepentir. El hombre cosecha lo que sembró. El hombre cosecha lo que sembró. Vaya conmigo otra vez a Isaías 1. Ahora Isaías 1. Miremos con atención esto, hermano. Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice: oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente, ¿qué dice, hermanos? Pecadora. Pueblo cargado de ¿qué, mis hermanos? Maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, y este es el problema. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? O sea, hermano, la persona no... Muchos no pueden entender o no quieren entender. Mira, te las vas a ver con Dios. Romanos capítulo 14, versículo 12, dice que cada uno dará a cuentas a Dios de sí mismo. Aquí lo dice. Y luego dice, toda cabeza, mire nomás, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Sabe lo que quiere decir toda cabeza está enferma? Están todos locos. Ay, como nos dice Dios, hermanos. Están todos locos. Imagínense. Y luego dice el 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa. Oiga, ya de plano, mire. Híjole. Sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermano, en la descripción de Dios de los hombres. Pero la gran noticia es de que hay una solución. La gran noticia es de que hay una solución. La demanda de Dios, hermano, exhibe su corazón santo y lleno, hermano, de misericordia para todos. Hermano, Dios es bueno. La Biblia dice siempre bueno, ¿verdad, hermanos? Entonces, Dios es bueno. Siempre bueno, hermanos. Dios es bueno. Eso, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver el número 3, hermanos. La solución. Vaya conmigo al versículo, del versículo 16 al 18. La solución a esta situación. Es decir, antes de que la paciencia de Dios se detenga para cualquiera de nosotros, hermano. Todos entramos aquí en esta situación, todos, hermano, ¿ok? Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, y aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahora, notemos esto, hermanitos, es de suma importancia. Noten el versículo 16 primero, dice, lavaos y limpiaos. Ahí encontramos, hermano, un punto y una coma. Entonces va a describir a continuación lo que significa lavaos y limpiaos. ¿Qué significa? Quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad hacer lo malo. Eso significa lavaos y limpiaos. Pero luego dice el 17, aprended a hacer el bien, punto y coma. ¿Qué significa aprender y hacer el bien? Dice, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a las viudas. Pero llega el 18. Este es el tesoro, hermano, más grande que puede obtener el ser humano. Estar a cuentas con Dios. Dice, venid luego. La palabra venid luego está diciendo, vengan pronto, vengan ya. Aquí estoy, vengan ya. Dice, venid luego. ¿Y quién dice?
Dice Jehová. En otras palabras, Dios está hablando. Dice Jehová, y estemos a cuentas. Imagínense, hermano. Imagínense, según la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 10, dice claramente que Dios nos habló a nosotros cuando aún éramos enemigos de Dios. Cuando aún éramos sus enemigos. Imagínense, y aquí es Dios el que está buscando la paz. No el hombre busca la paz, sino Dios está buscando la paz, la amistad con nosotros. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Un cambio total. Entonces, la solución, ¿cuál es? El arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Pero un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que viene de lo más profundo del corazón del pecador. Es el deseo grande, enorme, como esas cascadas del Niágara que caen toneladas de agua, hermanos, sin nada las detiene, nada, caen. Desde arriba vienen y caen, hermano, con todo su peso. Dice aquí, hermano, la Biblia, cuando dice, venir a mí. Allá en Juan capítulo 28, versículo 11, 11 a 28, perdón. Venir a mí, que dice, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces el arrepentimiento tiene que ser como esas aguas que caen así con todo su peso. El arrepentimiento que viene con todo el peso de gratitud hacia Dios. Un arrepentimiento genuino para regresar a Dios. Dios demanda dos cosas. Las miramos ahorita. Dos cosas. Pero el versículo 16, cuando dice lavaos y limpiaos, está hablando específicamente del arrepentimiento genuino. Porque está hablando, hermano, de dejar eso. De dejar eso, que, bueno, es que yo a veces les pregunto a los hermanos, ¿en qué capítulo va de su lectura diaria? Allá les pregunto, no, pastor, pues ya voy ahí, uno me dijo que ya voy ahí como en tercera de Samuel. Imagínense nomás, en tercera de Samuel. Estaba bien consagrado el hermano. En tercera de Samuel, no. Hay que aprender a hacer el bien. Y aprender a hacer el bien, hermano, es ponerse a cuentas con Dios. Dejar nuestro camino que llevamos nosotros, o algunos, yo no sé, yo no conozco a nadie de aquí en su camino, pero Dios sí lo conoce, y el mío también. El mío también dice, deja eso. Y sabe, en el versículo 10, hermano, Dios de manera soberana le dio ese mensaje a Isaías. ¿Y sabe cuántos verbos a nivel imperativo utiliza aquí? Utiliza 9 verbos. 9 verbos a manera de imperativos, hermano, para que podamos nosotros reaccionar. Quizá diga uno, bueno, aunque sea 5 voy a agarrar de aquí para mí. No, hay que agarrarlos todos. Pero son 9 en el versículo 16 y el versículo 17, que es de suma importancia, mis queridos hermanos. Son los principios en los cuales nos enseña Dios: lavaos, limpiaos, quitar, dejar, aprender, buscar, restituir, hacer, amparar. 9 verbos, 9 principios, 9 imperativos, 9 mandatos. Háganlo, no hay opción. Son demandas que corresponden, hermano, a nosotros. No corresponden a Dios. Dios nos las da y a nosotros nos corresponde responderle a Dios. Si queremos. Si queremos. Es un principio, hermano, de lo que es la misericordia de Dios. Dios no obliga a nadie a arrepentirse. No lo obliga a nadie, su paciencia es maravillosa, pero sí quiere que la mayoría de nosotros nos arrepintamos. Son demandas que le corresponden a los pecadores hacerlas, a Dios ya le correspondió decirlas, pero note, hermano, la grandeza de esto es el único motivo grande, el único motivo, ponernos a cuentas con Dios. Ponernos a cuentas con Dios. Quizá algunos de nosotros hemos dejado aquí de leer la Biblia. A veces no venimos quizá a los servicios, porque pero eso sí, habla uno por teléfono, les pido que oren por mí, ¿ok? Pero ni viene a la oración. Le dice al pastor que ore por mí porque él es el mero bueno.
que ore por mí, pero no viene a la oración, ¿me entiende? O quizá no hay compañerismo, quizá con los hermanitos, ¿verdad? Mejor allá con los otros que no son que no son cristianos, pues, y quizá ande por ahí, quizá no haya una entrega firme delante de Dios y a Dios, quizá no lo haya, pero el consejo que Dios da, el Señor Jesucristo da, hermano, allá en Apocalipsis 2, dice, por tanto, o sea, cuando dice por tanto, es como cuando usted va manejando y va a chocar, ¿qué hace? Pues pisa el freno, ¿verdad? Pues ese es por tanto, lo que dice Cristo, por tanto, pisa el freno, dice, y recuerda de dónde has caído. Dice, y arrepiéntete y comienza a hacer las cosas del principio. O sea que este pueblo, hermano, comenzó bien. Este pueblo de Israel comenzó bien, de verdad. Comenzó de una manera que él tenía, hermano, que mirar cómo Dios y cómo el pueblo le iba a responder a él. Comenzaron bien, pero ahí poco a poquito se fueron desinflando, hermano, y pues, y ahí van. Y le preguntan, ¿cómo estás? Oh, bien, bendecido estoy. Y eso sí, siempre bien bendecido, ¿verdad? Aunque sabe que está sintiendo lo calientito del infierno. Esa es una invitación, hermano. Vea lo que dice el versículo 19 y 20, por favor, de ahí mismo, de capítulo 1. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová, ¿qué dice, hermanito? La boca de Jehová lo ha dicho. Seguimos leyendo y con eso terminamos, hermano. Dice, ¿cómo te has convertido en la ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia y en ella habitó la iniquidad. Pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricaron y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de escorias, y quitaré toda, ¿qué dice? Restauraré tus jueces como el principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia. ¿Ciudad qué, hermanos? Fiel. Dios quiere eso, hermano. Dios quiere hombres y mujeres fieles. Necesitamos, hermanos, hombres fieles. Necesitamos hombres que conozcan la palabra de Dios. Hace algunos años, un pastor en una conferencia allá en Shepherd's Conference, allá en Los Ángeles, muy conocido este hombre, desafortunadamente pues le falló al Señor, pero existe un hombre todavía que en Estados Unidos tiene la iglesia más grande de los Estados Unidos, grandísima, pero tiene una falsa doctrina. Se llama Joel Austin. No sé si lo conozcan, están familiarizados con eso. Este hombre tuvo una entrevista con un periodista muy famoso en los Estados Unidos y lo entrevistó. Quizá vieron esa entrevista que le hicieron, y él dijo, el periodista le dijo, oye, entonces si yo me muero ahorita, ¿para dónde me voy a ir? Y él dijo, pues I don't know, no sé, I don't know. Tiene la iglesia más grande. Oye, pero
Mira, dice el pastor, mira, yo conozco a los hindú, yo conozco a los santos de la India, conozco su cultura, yo viví allá con mi padre por muchos años, fui misionero y puedo ver en ellos que aman a Dios, que aman, mentira, no aman a Dios, odian a Dios. Y luego le vuelve a preguntar, oye, entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para poder ir al cielo? Pues, I don't know. Y otra vez, ¿no sabes tú, pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos? I don't know. No sé, hermano. No. Necesitamos hombres y mujeres que conozcan la verdad, hermanos. Necesitamos hombres y mujeres, hermanos, que sean fieles, que seamos fieles, que amemos a Dios con todo nuestro corazón y que podamos vivir en rectitud y en santidad para la gloria de Dios. Pero hay un principio: arrepentimiento de todo corazón. Venir a Dios, hermano, Señor, aquí estoy. Perdóname, Dios, no he andado como a ti te agrado, he andado como a mí me agrada. Pero ya no quiero eso, Dios. Ya no quiero eso. Quiero considerar la iglesia como mi segundo hogar. Quiero considerar a los hermanos de la iglesia como mi primera familia. Quiero considerar tu palabra, Señor, como lo más grande, el tesoro más grande que tú me has dado. Y lo tengo. Quiero considerar a Jesucristo como ese Cordero perfecto, como ese medio único, según Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 26, que es el único que puede llevar al hombre a Dios. Cristo, Señor, aquí estoy, Señor, con un corazón arrepentido, hermanos. De pie, hermanos, por favor, para orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por darnos, Señor, este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque, Señor, pues tú, Padre, nos muestras la grandeza de tu corazón, Señor. Y tú estás esperando todavía, Padre, en tu paciencia, Señor, que paremos, Señor, de el ritmo de vida que no te agrada, Señor, y que podamos volvernos a ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón sincero, un corazón, Señor, que verdaderamente aprecia el sacrificio, que valora la sangre de Jesucristo, Señor, para poder volver a empezar, Señor, como al principio, Padre. Gracias, Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, aquí a la congregación, Dios, por favor. Sigue bendiciendo esta iglesia, Señor. Gracias, Dios. Y si hay alguien aquí, pues puede hablar con el pastor, que hable con el pastor, para que pueda ser guiado, Señor. Ahí en su corazón, hable a Dios, si desea hacerlo. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Gracias. Hermanos, esa es palabra de Dios. Dios hablando a su iglesia con toda claridad. El Señor viene pronto y espero que usted ya haya entregado su vida al Señor. Solamente Él puede llevarle al cielo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie más. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en Él. Y el Señor Jesucristo viene pronto. Viene pronto. Si usted está en Cristo hoy, puede decirle al Señor: gracias, Dios, gracias por tu salvación. Si usted no está en Cristo, ora a Dios. Él está esperando en un arrepentimiento genuino. Y Él le va a dar una vida nueva, un nuevo corazón. Solamente Él lo puede hacer.
Vamos a entonar una alabanza para concluir el servicio, hermanos. Y la gracia del Señor ha sido expresada hoy, hermanos, a través de su bendita palabra. La gracia de Dios, el ofrecimiento de salvación, una vez más. Una vez más. Amén. Su gracia es mayor, hermanos, cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. La gracia de Dios cuando venimos a Él es mucho mayor, su bendición, su gracia, su favor inmerecido que toda nuestra maldad, hermano, cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Vamos juntos. Por mis pecados decidió lanzados al mar, los quiere contar, desciendo mi siempre con vida llegó. Mis palabras son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi destino, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y mi pecado. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Una vez más. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Gloria al Señor, hermanos, que el Señor le bendiga. Antes de irse, salude a su hermano, bendíganlo en el nombre de Jesús. Con la ayuda de Dios nos vemos aquí en el martes, hermanos, para orar a nuestro Dios, a darle gracias por lo que Él es y también para orar por aquellas necesidades que tengamos. Y nos vemos el jueves, si Dios lo permite, hermanos.
El Señor les bendiga.